la, la discusión, por así decirlo, sobre el tercer acto de historia de una escalera. Entonces, vamos a ver. Fernando, dice la pregunta que hacemos del primer al tercer acto, dice, ¿qué nuevos detalles nos indican el paso del tiempo en el escenario? Vale, entonces ese es el hecho que nosotros, se ríe un poco porque es que yo esperaba que iba a contestar el otro Fernando, pero bien está, no pasa nada. Ah, que él dijo que no lo había hecho, ah, perfecto. Entonces está. Vale. Pues ha hecho bien, ha hecho bien. A ver, entonces, decíamos, ocurre eso, que ese es el hecho que viene en la acotación. Entonces, la cuestión está en que nosotros hemos dicho que dentro del teatro de Buero Vallejo, si por ejemplo tuvieran que decir que es una pregunta típica que pueden aparecerle perfectamente en el examen que hagan conmigo la semana que viene o puede aparecer después, puede aparecer el elemento del simbolismo, ¿vale? ¿Qué elementos hay típicos de Buero Vallejo? Uno de ellos hemos dicho en sus obras es el simbolismo, ¿vale? Bien, entonces nosotros hemos dicho que aquí el escenario tiene una finalidad simbólica, ¿vale? Pues la pregunta sería ¿qué opine usted en qué sentido es simbólico esto? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Qué quiere decir? Y vale, pero yo ¿puedo leer la acotación entera? Porque creo como que ha contestado la pregunta, pero lo que es la acotación o sea, la respuesta está bien contestada, pero la segunda pregunta que le he hecho no está bien contestada, porque eso no es todo lo que dice la acotación. Sí, lo que digo es que el escenario tiene un elemento que es simbólico. Nosotros hemos visto varios elementos simbólicos. Uno era el cuento de la lechera y el otro, que ya lo vimos, y el otro es el escenario, el mismo escenario en sí, que tiene un aporte significativo a la hora. De hecho, todo el rato, cada vez que empieza un acto, se nos habla del escenario, no como un personaje, porque no lo es, pero sí tiene una evolución, como si fuera un personaje. Bien, la pregunta es que en qué sentido, o sea, qué es lo que simboliza la evolución del escenario desde el principio hasta el final de la obra. El paso del tiempo. El paso del tiempo, simplemente. Entonces les he dicho, relean la última acotación y a partir de lo que dice la última acotación nosotros podemos interpretar qué es lo que quiere decir. Podemos interpretarlo, claro, a lo mejor no acertamos, pero podemos interpretar qué es lo que quiere decir el autor. ¿No dice algo así como que el casero ha pretendido cambiar? Vale, si ha pretendido es que no lo ha conseguido. ¿Sí o no? Vale, pues entonces nos encontramos con que hay un elemento que nos marca el paso del tiempo, que pretende cambiar, pero que realmente no ha cambiado. Ha cambiado superficialmente algunos elementos que pueden tener relación, como dice Fernando, con el paso del tiempo, pero no ha cambiado lo esencial. Lo ha pretendido cambiar, ¿vale? Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que interpretar es ese escenario que vemos son 4 puertas y una escalera. Pues, ¿qué simboliza la escalera? Esa escalera que no cambia. ¿Fracaso? ¿Cómo el fracaso? Como que la escalera ve todo lo que le pasa a los personajes y siguen actuando igual y nada cambia, sino que se centran en lo mismo siempre, pero nunca consiguen nada. Bien, efectivamente, lo que vemos es que hay una circularidad que no se consigue nada, etc. Bien, la escalera, ¿qué es lo que simbolizaba? La escalera en sí misma. Félix. El ascenso social. La escalera es el ascenso social. Si nosotros, imagínense, o sea, nosotros en literatura y en el arte tenemos que ver lo que significan las cosas viéndolo no por lo que aparece solamente, sino por lo que podría aparecer. Imagínense un proceso que de hecho está ocurriendo en muchos sitios de Madrid. Si van a Madrid a barrios verán que hay muchos sitios donde están poniendo ascensores por fuera de las casas. Porque las personas mayores, antes en Madrid, si una casa no tenía 5 pisos,
no era obligatorio que hubiese un ascensor. Hasta el año 70 y no sé cuántos. Entonces, las inmobiliarias hacían viviendas de 4 plantas y el bajo. ¿Para qué? Para no tener que estar obligados a la normativa del ascensor. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que ahora muchas de esas personas que compraron su casa en los años 60, inicios de los 70, ahora no pueden subir las escaleras. Si esas personas no tuviesen posibilidades económicas, porque el país no hubiera crecido económicamente para poner la escalera, pues nos encontraríamos con este escenario. Que a lo mejor se ha cambiado el timbre, se ha puesto un portero automático, se ha puesto no sé qué, ¿no? Pero no habría ascensor. ¿Me entienden? Lo que quiero decirles con esto es que cuando lean una obra, no esta cualquiera, no piensen solamente en lo que es, sino en lo que podría ser y no está. Si apareciera un ascensor, ¿nosotros qué diríamos? Que ese símbolo ya no simboliza que la vida se repite y nada cambia, o no cambia lo esencial. Simbolizaría que claro que las cosas cambian. Porque al principio los personajes, imagínense, la escalera estaba hecha un desastre y era de madera, en el siguiente acto pasó no sé qué y al final han puesto un ascensor. Conclusión, las cosas claro que cambian, porque Urbano se ha hecho el presidente de la comunidad de vecinos y ha convencido a los otros que pongan más dinero para que pongan un ascensor. ¿Entienden lo que quiero decir? Pero es que Urbano no es así. Ni Urbano es así, ni Fernando es así, ¿entienden? Entonces la escalera está como estaba. Entonces, entienden un poco por dónde va el simbolismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos está haciendo una llamada a la circularidad dentro del mensaje. Las cosas se repiten, las cosas se repiten y no cambian, las cosas se repiten y no cambian. Vale. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. A ver. Hay una pregunta que está mal puesta porque dice, ¿qué información nos traslada generosa y no generosa? Es Paca. Entonces, bueno, pues ¿cuál es esa información? Ahí va. Y otra más. Ahí va, que ahora tiene una nieta. Entonces, esa es una novedad que también ocurre. Es decir, cambian determinados elementos y otros no cambian. Bueno, vamos a ver. Los nuevos vecinos, ¿cómo son socialmente? A todo esto habría que aludir ya a otra cosa y es el paso del tiempo. Porque lo que se nos dice en la primera acotación de cada uno de los 3 actos es cuánto tiempo ha transcurrido. ¿De acuerdo? Entonces, es interesante, y ya creo que aunque habría que hablarlo al final, lo vamos a hablar ahora, de lo que eran las 3 unidades de Aristóteles, ¿vale? Que nosotros dijimos que Aristóteles decía que las obras de teatro tenían que hacerse en un solo espacio, que durasen solo un día y que solo hubiese una trama, un elemento temático central, ¿vale? ¿Aquí se cumple la unidad de lugar? Sí, porque solo hay un escenario, solo hay un sitio, la escalera. Vale, ¿se cumple la unidad de tiempo? No, porque ¿cuánto tiempo transcurre David en la obra en total? 30 años. 30 años. Es decir, que podríamos decir que si la obra se nos dice que es actual y se escribió en 1949, se publicó en 1900, se estrenó, mejor dicho, en 1949, el primer acto, ¿cuándo se desarrolla? En el 19. En el 19, vale. ¿Qué elemento central podríamos decir que es el elemento central de la España del 19? ¿Qué reflejo? Porque fíjense que hay otra de las preguntas que aparece a veces, es ¿cómo se ve el momento histórico? ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este poema que hemos visto, que puede aparecerles en un examen de selectividad, ¿cómo se ve el momento histórico en el poema? Pues se ve el momento histórico en que se habla de España, el exilio, ¿entienden? Vale. ¿Cuál es la España? ¿Cuál es el elemento central que vemos del momento histórico en Historia de una escalera en el primer acto? Para eso tienen que conocer un poco la historia de España, claro, Félix. No, la Revolución Industrial es muy anterior. La huelga general revolucionaria del 17, el ambiente revolucionario posterior a la Revolución Rusa. Toda esa ansia sindicalista ya era previa, pero donde se da un auge y llega una huelga general revolucionaria es en 1917, ¿vale? Ese es el reflejo del colectivismo, todo esto que hablan, la conversación tan importante
que fue la que pusieron el año pasado, entre Fernando y Urbano, cuando habla uno de que el sindicato y todo esto. Bien, más. En la siguiente época, saltaríamos a 1920 y muchos. Esa época, ahí no hay ninguna alusión política, pero ya les digo yo que es en mitad de la dictadura de Primo de Rivera, que es una época de un cierto desarrollo económico en España, y luego, bueno, pues de una dictadura muy sui generis. Tengan ustedes en cuenta que el ministro de Trabajo de la dictadura de Primo de Rivera era el secretario general de la UGT, o sea, de un sindicato socialista. Es decir, que era una dictadura con unas particularidades muy, muy particulares. Vale, y en la siguiente parte ya estamos en la época actual. Aquí, y otra vez, ¿por qué no se elige 1937? Porque se ha elegido 1917, 1927 y de repente 1947. ¿Por qué? Porque les hubiese tocado hablar de la guerra civil. Y el autor lo que hace es que ese periodo, yo creo, mi interpretación, dice esto mejor por la censura, por tal, porque esto va a llevar a que tenga que aludir a una serie de cosas de las que no quiero hablar, mejor me lo salto. ¿Se dan cuenta? Y saltamos a 1947. 1947, esta obra, por ejemplo, en 1957 ya no se hubiera producido, porque el salto económico que se produce entre el año 50 y el año 50 y tantos en España es importante. Sin embargo, aquí se está saliendo de la posguerra. Y ese es el reflejo que se ve aquí. Se está saliendo de la posguerra. ¿Cómo se ve esa salida de la posguerra en la obra? Ese momento histórico. ¿En qué lo advertimos socialmente? Porque eso se advierte en la obra. Hay una pregunta que dice, ¿cómo son socialmente los nuevos vecinos? ¿Son de una clase superior a los que viven? Sí. Vale. Es decir, que están comprándose probablemente viviendas en el centro de Madrid, que es un proceso que se sigue dando hoy. Barrios que estaban llenos de gente casi cercana a la marginalidad, como podía ser a lo mejor Chueca, por poner un ejemplo, pues ahora son viviendas muy caras. Porque la gente que quiere vivir en el centro, que tiene más dinero, compra, da más dinero que otro que es más pobre y se quedan con las casas del centro. Ese es el proceso que se está produciendo en la obra, ¿se dan cuenta? Es decir, que se está anunciando una nueva época donde los humildes de siempre parece que no van a ganar nada. ¿Se dan cuenta? Que son otros que además les miran por encima del hombro. ¿O no se dan cuenta de que hay un clasismo en esos nuevos vecinos hacia los inquilinos originales? ¿Vale? Entonces todo eso, la condición humilde de estos personajes no ha mejorado, pero hay otros que sí lo han hecho y que aparecen en la obra también. Vale. Bueno, otro elemento que es importante, yo creo, dice, ¿por qué observa cómo aumenta extraordinariamente la tensión dramática en la penúltima escena? ¿A qué se debe ese aumento? Es decir, ¿qué es lo que nos hace ver? ¿Por qué se produce ese aumento? ¿En qué lo notamos, Elena? Porque empiezan discutiendo por sus hijos, pero realmente luego van empiezan a discutir por la verdadera historia del pasado, ¿no? De el amor entre Carmina, Fernando y... Efectivamente, porque acaban diciéndose a la cara, por así decirlo, todo lo que han estado callando durante un tiempo. Y esa explosión de sinceridad abierta y sin tapujos se hace delante de todos los espectadores, con lo que hace que la obra, el clímax, por así decirlo, lo tenga justamente al final, que es cuando todo ocurre, porque una de las cosas que ocurre aquí es, cuál es la verdad y cuál es la mentira, ¿no? Es decir, uno de los temas que hay aquí es la verdad y la mentira afectiva, porque los personajes viven en la mentira afectiva, y donde se reconocen las cosas es al final de la obra. Vale, luego otra pregunta era, ¿qué elementos circulares aparecen en la escena final? Rocío. Que el hijo de Fernando le dice la misma cosa a la hija de Carmina, que no, o sea, que Fernando padre no logró y como que va a pasar lo mismo. Vale. ¿Y va a pasar lo mismo? ¿Pero usted qué piensa, Mireia? ¿Usted cree que sí? ¿Quién cree que no? ¿Hay algún dato que nos induzca a pensar, lean lo que dicen, que hay un cierto optimismo?
Yo no veo nada. ¿Ustedes ven algo que...? Vale. Entonces diríamos que es un final triste. Bien. Vale, pues ahora lo que nos tenemos que plantear, porque una obra de arte, o sea, una obra literaria, una película, siempre se interpreta por el final. O sea, una narración siempre se interpreta por el final. Una historia, siempre. El final, a partir del final, nosotros tenemos que ver cuál es el posicionamiento del autor. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? ¿Cuál es la intención comunicativa? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar Buero Vallejo con una historia donde lo que hacen los personajes es repetir lo mismo? No, esto que... Ahí va. Correcto, yo creo que ese es el mensaje. Es una llamada a la acción. Vale, entonces nosotros cuando vemos la intención comunicativa tenemos que relacionarla también con la ideología. Es decir, nosotros podemos ver todos los días que hay hechos e interpretaciones, ¿no? Hay un acontecimiento en la realidad y cada uno lo interpreta como quiere. ¿En función de qué? En función de la ideología que tiene. Bien, entonces, ¿cuál es la ideología de Buero? ¿Qué es lo que nosotros sabemos de su ideología? ¿Es una persona partidaria del régimen de Franco? No. Porque sabemos que había combatido del lado republicano, ¿no? Y sabemos que fue encarcelado, que había sido miembro del Partido Comunista. Vale. Luego entonces nosotros tenemos que ver ese toma de posicionamiento no solamente desde el punto de vista personal, que lo hay, sino desde un punto de vista social. Si nosotros queremos que las cosas cambien, tenemos que actuar. ¿Perdón? O sea, como si se refiriera con que las personas, o sea, los ciudadanos de España, si no toman acción, si no cogen medidas, seguirán igual de mal como en ese momento. Claro, esa es la idea. Porque, volviendo otra vez a lo de las unidades, ¿hay unidad temática? O sea, ¿hay unidad de acción o hay varias acciones aquí? Sí, hay unidad de acción. ¿Usted cree que hay unidad? Sí. Vale, ¿por qué? Solo se produce una trama, ¿no? Solo hay una trama. Bueno, no realmente. ¿Quién cree que no hay unidad de acción? A ver, Rocío. Está el tema del amor y el tema de la ideología. Claro, está el tema social, el tema del ascenso social y está el tema del amor. Digamos que hay dos temas. La verdad afectiva, que cada uno tiene que comportarse siguiendo sus sentimientos y ser leal a uno mismo y a quienes le rodean y no engañar. ¿Qué es lo que hacen los personajes? Engañarse unos a otros, ¿no? Afectivamente, quiero decir. Y luego está el tema social de que para progresar socialmente, sea por medio individual o sea colectivamente, hay que actuar. Si no se actúa, no se pueden conseguir las cosas. Vale. Luego entonces diríamos que no hay unidad de acción. Hay dos acciones. ¿Vale? Bien. Vamos a ver ya entonces ya cuestiones generales. Hemos visto ya lo de las unidades, la unidad de tiempo, lo de los personajes. Vale. Entonces, el género de la obra. El género de la obra es que es un drama. ¿Por qué no es una tragedia? Pues fíjense, que el final en realidad no se nos dice, el final es abierto. No se nos dice, va a pasar esto seguro. Creemos todos que va a pasar, pero ¿por qué creemos? Porque creemos que los personajes no van a actuar bien, ¿entienden? Mientras que cuando una obra es una tragedia, el personaje no puede hacer nada. Son los dioses los que le conducen a la destrucción y ya está. Y además vemos la destrucción en el propio escenario. ¿Entienden la diferencia? Entonces, cuando hablásemos de drama, aquí hablaríamos de género. Buero Vallejo a esto, que también lo pueden anotar, que está puesto el día que lo explicamos y todo, él lo llamaba esto apertura trágica. Él decía que en sus obras lo que había era una apertura trágica. Es decir, eran personajes que se abocaban al drama o a la destrucción, pero que tenían una posibilidad de cambiar. Que, de alguna manera, si los personajes, Fernando, no actúa como actúa en la obra, se puede salvar. Y puede salvar o sea, el hijo puede salvar a la hija de los otros personajes. ¿Entienden lo que quiero decir? Va a depender de cómo actúen. ¿Vale? Entonces, ahí tendríamos ese elemento.
Y luego, los personajes. Otro elemento que también tiene que ver con la ideología. El personaje colectivo. ¿Esta es una obra de personaje colectivo? Sí. Es una obra de personaje colectivo porque hay 3, 4, 5 personajes rodeados por un coro de personajes que salen mucho. Alguien dirá, bueno, para que sea un personaje colectivo tendría que haber muchos más. O no tendría que haber 4 o 5 que fueran los que lleven la voz cantante. Sí, eso podría ocurrir, pero una obra... ¿El perro del hortelano es de personaje colectivo o tiene un protagonista? Digo, porque el perro del hortelano la vieron el año pasado, ¿no? ¿Ah, no? Ah, que creía que la habían visto. Bueno, ¿qué obra vieron el año pasado de teatro? Ninguna. Bueno, Romeo y Julieta. ¿Romeo y Julieta es de personaje colectivo? ¿Perdón? No, pero no es de personaje colectivo. Porque quienes intervienen en el desarrollo del drama son Romeo y Julieta. Luego tienen personajes que son ayudantes o que son oponentes. Pero no es de personaje colectivo. Esta obra sí. Esta obra no podemos decir que hay un protagonista o dos protagonistas. Fernando, Carmina, Urbano y Elvira están en pie de igualdad. Prácticamente, ¿sí o no? Y luego hay otros personajes que no son simples secundarios. Rosa y Pepe, las madres, o sea, hay muchos personajes, ¿vale? La razón de esto también hay que encontrarla en que es ideológica y es la idea de que la mejora se produce socialmente para toda la sociedad y por toda la sociedad. Es decir, que en muchas de estas obras hay un personaje colectivo porque estos autores de la generación realista lo que querían era demostrarle a la población, es decir, convertir el teatro en un mecanismo de concienciación o agitación social. ¿De acuerdo? Y esa es la razón por la que está estructurado esto así. ¿Y qué más nos queda? Vale, el estilo. Elementos estilísticos importantes. ¿Ustedes creen que en esta obra se ve claramente el registro coloquial? Sí. Vale. Entonces, nosotros tendríamos que buscar frases hechas, metáforas populares y maneras de expresarse que sean típicamente coloquiales. La razón de esto también es una razón ideológica. Es decir, lo que se está haciendo es poner en pie de igualdad, darle legitimidad a esos personajes que pueden salir al escenario y pueden convertirse en sujetos de una historia. Compárenlo con ahora, por ejemplo, el esfuerzo que se hace con las personas que son discapacitadas, ¿no? Boro Vallejo no se preocupa de poner discapacitados en el escenario, porque en aquellos tiempos eso, ¿entienden? Pero ahora no hay muchas obras que nosotros vemos donde se ponen personas que tradicionalmente no eran protagonistas de las películas y que ahora lo son. ¿Por qué? Porque hay una ideología de la persona que quiere a lo mejor que haya una persona en la obra que sea, yo qué sé, tetrapléjico. Creo que hay una película que son todos discapacitados, ¿no? Y ha ganado hasta un premio, ¿o no? Vale, ¿por qué? Porque hay una intención ideológica por parte de quien hace eso de concienciarnos a todos los demás de algo. ¿Qué es lo que se nos está diciendo cuando se suben a personas humildes que hablan como personas humildes al escenario? Lo que se nos está diciendo, estas personas son dignas de que nos emocionemos con sus problemas. No son personas de las que hay que reírse. El teatro anterior, lo que ocurría con las personas humildes es que salían para que los otros se rieran de él, como objetos de ridiculización. Es decir, adoptaban la actitud con esos personajes que adoptan los nuevos vecinos con los personajes. ¿Entienden? Ese tratamiento un poco displicente. Entonces, lo que se nos está diciendo en la obra es, esta gente es digna, tiene derecho a hablar como habla y a sentir lo que siente y a tener su problemática. Vale, y yo creo que más o menos un poco la idea, la obra queda clara, ¿no? Pues nada, para la semana que viene el examen el miércoles. Como